Vale, bueno, pues para empezar me gustaría saber si esto desde el primer momento se planteó como serie, si hubo algún momento en el que decís, pues esto igual para una película de 2 horitas, así puede dar. Un poco el formato, ¿en qué momento se eligió del proceso? Siempre la concebimos como serie. Siempre quisimos hacer una serie de aventura única, hablando de ese punto tan desconocido que es el punto Nemo, porque la conocía el guionista y mi socio, Julio Casal, bueno, Dani Saez de Parayol y Julio Casal. Entonces conocían eso, esa particularidad, esa singularidad, esa cosa tan misteriosa que era el punto Nemo, y entonces siempre la concebimos como una serie. Nosotros somos, en ficción nuestra trayectoria es más de series que de cine. Ahora últimamente hemos hecho dos, acabamos la semana pasada de terminar el rodaje de una, pero hemos hecho más serie. Entonces, bueno, pues ya una vez que termina Operación Marea Negra, tercera temporada, Prime nos dice, oye, venga, vamos a generar otro contenido, premium, algo diferente, también no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, bueno, pues generamos esta serie que al principio decíamos, ciencia ficción, aventura, thriller, ya veremos, no sé qué. Prime lo acogió muy, muy bien. Dijo para adelante, siempre dijo para adelante. Y bueno, pues fue un proceso creativo muy largo de una serie en el que Dani la escribe toda, la crea toda al principio y luego ya se incorpora Denis y interviene en los guiones también mucho y bueno, pues junto con él, pues a cuatro manos se ponen a hacer que la serie crezca en muchas cosas, se la lleve a tierra a otras, potencie ciertos personajes, suprima ciertas cosas o potencie otras que teníamos flojas. Entonces, bueno, pues ese proceso, pero siempre Sí, fue una además serie. es una serie coral, ¿no? Porque sí que hay unos protagonistas, pero al final creo que la trama va diversificándose un poco en función de hecho, ya al llegar al punto Nemo se dividen en grupos, es decir, sí que da para... Creo que hubiese sido muy distinta la narrativa fijándonos en un personaje principal, ¿no? Es decir, no sé, tú ves a Alien, por ejemplo, y es coral, pero no es tan coral, ¿no? Es más diseñado para que haya un protagonista y una trama principal, ¿no? Y aquí vas entendiendo un poco el mundo de cada uno de ellos, ¿no? Y se van generando este tipo de dilemas también de grupo, es decir, me sacrifico por el bien del grupo o no, hay mucha pérdida y eso se genera en base a una dinámica de grupo. Lost es por ejemplo, una referencia, pero hay otras, ¿no? Pero sí que es muy seria en ese sentido, ¿no? Hablando de Futuribles y desde el punto de vista del fan enganchado a la serie, ¿está concebida como miniserie, como temporada única o si hay posibilidad de que esto avance? Porque al final queda un desenlace que, bueno, se puede comprender como un final, pero sí hay muchas trazas abiertas que se podrían seguir desarrollando en muchos de los frentes que hay. Es que nos hubiese gustado realmente tener más tiempo y desarrollar más cada personaje. Hay unos que desaparecen, obviamente, que también va sobre la pérdida, la historia. Unas pérdidas que tienen sentido y que tienen al final significado, ¿no? E impacto en el espectador, pero es verdad que es el principio también de una historia mayor, ¿no? Yo creo que Sí. se puede desarrollar, se puede seguir desarrollando, por supuesto, sí, sí. Pero a los productores no nos queda otra que hacer una serie con final abierto y final a la vez un poco cerrado, ¿no? Entonces, ¿puede ser autoconclusiva? Sí. ¿Es nuestra intención? No. ¿Qué esperamos? Que al público, que es el soberano, porque nos puede gustar a nosotros mucho, estamos muy orgullosos de la serie, estamos encantados de haber hecho esto, pero claro, el público ahora es el que va a decir sí o no. Entonces, bueno, pues por supuesto esperamos que guste y poder escribir una segunda temporada y seguir con esos personajes que se han quedado ahí, que pueden tener una historia, un historión, porque no ha acabado. Sí, yo creo que se puede hacer algo también distinto a la vez que se desarrolle, generar algo distinto, no estirar, ¿no? No continuista, sí. Claro, sobre eso os quería preguntar, porque estamos en un negocio y en una forma de consumo, que es lo que comentabas, Mamen, que hay que hacer una serie, incluso las películas muchas veces, que cierre, pero bueno, se deja una puerta abierta. ¿No es un poco frustrante como artistas, como creadores? Es decir, no puedo terminar de cerrar o contar
lo que quiero como me gustaría, porque tengo que estar muy pendiente de luego de los números que vengan después, por si hay que estirar o por si o sale mal y me están fastidiando porque la historia se queda a medio acabar. Bueno, yo creo que es una oportunidad de mercado que la tenemos que captar y decir, bueno, pues esto es la nueva realidad del productor y del espectador, ¿no? Si algo funciona mucho, qué mejor premio que poder continuarla. Entonces, bueno, lo que creo que sí que debemos de escribir en función de darlo todo en la primera temporada. Creo que no vale también el tema de voy a dar todo en el primer capítulo y luego los otros, bueno, pues ya veremos, ¿no? Nosotros del 1 al 6 nos hemos planteado hacer una película en cada uno de ellos, es decir, con unas exigencias de producción, de dirección, de arcos de personajes y de todos enormes. ¿Que hubieran sido mejor hacer a lo mejor 8 o 10 capítulos? Pues no lo sé, quizá, a lo mejor sí, porque tenemos muchos personajes, son 13. Entonces, bueno, pues no cabe darles la presencia que nos hubiera gustado, porque como todos son tan magníficos, todos hubieran dado muchísimo más en sus personajes. Pero yo como productora lo considero una oportunidad, ¿no? Es decir, nunca me planteo, bueno, pues esta es la tendencia, me voy a frustrar. No, el mercado es así, vamos rapidísimo, tenemos que adaptarnos a lo que hay y de repente pues se hace un remake o se hace un reboot, se hace una continuidad o se hace no sé qué, porque nos inventamos ya de todo. Fíjate que esta primera temporada que hay que tener como muy claro lo que quieres contar, ¿no? Porque de alguna manera quieres impactar, quieres contar algo con profundidad, y si se parte de un mensaje ecologista y de una misión de un buque militar que lleva a unos científicos a investigar la isla de plástico, que es un tema real y que estamos sufriendo hoy en día en los océanos, y luego de alguna manera esa trama de más ciencia ficción, ¿vale? Y bueno, y hay una serie entre experimentos científicos, misterios cósmicos y preocupaciones reales. Al final eso cierra también de alguna manera. O sea, yo creo que la serie está cerrando algo. Punto Nemo puede continuar, pero yo creo que sería una cosa distinta, ¿sabes? Ese mensaje quizás ya no estaría, sería otro con esos mismos personajes, ¿no? Y aquí hay un mensaje muy claro de una advertencia, es decir, cuidado, porque hemos estado abusando durante mucho tiempo de los océanos, de la tierra, y que nos creemos pues los amos del mundo y en realidad estamos de paso, ¿no? Y eso está ahí, dentro de la ciencia ficción, y el terror, y no sé qué, todo esto, el envoltorio, hay un mensaje muy claro. ¿Que estará en una segunda si existe? Pues no lo sé, hay que ver, ¿no? Y hablando de ese punto de ciencia ficción, ya a partir de mitad de la serie empieza a cobrar mucho más protagonismo toda esa faceta, y hay una serie de diseños de personajes que no sé hasta qué punto si costó mucho dar con ese tipo de diseños o surgió de forma orgánica. ¿Cómo de complicado fue llegar a esos conceptos? A nivel que vestuario, sí, conceptual. A nivel de el concepto fue complejo. Llegar hasta lo que queríamos, yo creo que fue le dimos muchas vueltas. Sí, pero está en el guión muy marcado, sí. Pero obviamente que es una mezcla entre un mundo militar, un poco retro, porque al final esa base militar rusa, como lo veo yo, también el tono es muy sobrio, o sea, no hay ni colores estridentes, es decir, es todo muy sobrio a nivel concepto y muy realista, ¿no? Realista, verosímil, que es lo importante. No es una ciencia ficción exuberante, una cosa... No. Incluso hay efectos especiales, pero hay mucho maquillaje prostético, por ejemplo, en cosas que mucho no voy a FX, desvelar, sí. mucho FX. Entonces, el concepto era algo sobrio, atmosférico, oscuro, ¿va? Por ahí, ¿vale? Con la grandiosidad de los paisajes. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien, lo de la integración. Los dos personajes que existen que tienen la ciencia ficción per se, pues los dos están integrados en la naturaleza con la colorimetría, las posibilidades, la evolución, todo eso. Entonces, no es sacarte de la manga de repente que un muñeco esté, ¿sabes? De repente, pues los experimentos genéticos pueden derivar en adaptaciones, sí. Los experimentos genéticos también pueden llevar a que los seres del mal estén mutando continuamente, sí. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues ya le metes en la ciencia ficción. Sí. Claro, es que lo planteo sobre todo porque
y pienso, por ejemplo, en La Iguana, que aparece. Y luego lo que deriva todo ahí. Porque al final son puntos que pueden suponer un punto de ruptura con el espectador si no se llega a creer lo que está viendo, sobre todo con lo que has comentado, que buscáis un tono mucho más realista, ese tono sombrío militar, que cualquiera pueda enseguida situarlo. Si al final, cuando dais el salto, si resulta muy estrambótico, se puede perder todo lo que se ha construido anteriormente. Absolutamente, es que es un salto al vacío en ese sentido que, bueno, a ver, la serie está hecha por amantes del género también, es decir que Mamen pues no podría haber producido esto si no le gustara el género thriller, ciencia ficción, terror, porque es que simplemente no te identificas, ¿no? ¿Que es para un público amante del género? No, es para un público mucho más amplio, pero sí que hay elementos que cruzan ese umbral de decir, mira, todo esto hasta aquí, pero te estamos hablando de una serie muy especial, ¿no? Y de posibilidades. Y de posibilidades. Entonces, reales. todo tiene una base, bueno, científica, vamos a ver, tiene una base verosímil, ¿vale? Lo que sí yo quería huir, pues, cuando aparecen los elementos fantásticos, de algo demasiado efectista. Sí, quería algo es muy sutil. orgánico, bueno, pues tienes que entrar, tienes que ver por dónde va la historia. Yo creo que a los amantes del género les va a encantar y a los que no, pues entenderán que hay toda una historia con personajes y un mensaje distinto y la van a disfrutar igual, ¿no? Pero claro, hay un acto de fe del amante también del género, ¿no? Hay elementos. De todas maneras, nos sorprendería conocer el intramundo de los experimentos científicos, de las mutaciones, es decir, a todos nos sorprendería porque una vez que hemos conocido el punto Nemo y ciertas cosas y tal, pues claro, todo esto que cuenta nuestra serie, ojo que podría ser y hay una base que está ahí que desconocemos todos. Sí, antes mencionabas el ejemplo de Lost como una de las referencias. Según la veía, tenía eso muy presente, sobre todo por el escenario, por el contexto, el grupo de personajes varados, pero también me llevaba mucho a este cine de aventura más clásico, tipo La Hija Misteriosa, ese cine que bebía de las novelas de Julio Verne, que se hacía antes, muy desprejuiciado también. Sí. Tiene ese puntito. Tiene ese punto, sí, de aventura. La aventura, ¿qué es? La aventura es algo emocionante, enfrentarte a lo desconocido, retos. Eso te va llevando, épico, te va llevando un capítulo detrás de otro, pasan muchas cosas que los personajes tienen que enfrentarse, ¿no? Tiene una parte de aventuras, como decía Mamen, evidentemente, y del mundo pulp, un poco de Lovecraft, de Verne, lo que decías tú, con preocupaciones muy reales, cosas muy reales de los personajes, muy contemporáneas. Por ejemplo, el miedo a qué va a pasar, ¿no? Con la repercusión que pueda llegar a tener a nivel climático todo esto que estamos generando, esta basura, este tipo de abuso, eso está ahí dentro de la ciencia ficción, dentro del género. Bueno, es una mezcla de elementos, ¿no? Pero sí que la aventura está, seguro. Mucho. Ojalá la gente la vea como una serie de aventura con toques de ciencia ficción, thriller, temas humanos, reacciones, pero yo creo que la aventura es la que les lleva en un barco, es una aventura lo que están haciendo esos 12 pasajeros en el barco, es decir, eso es una aventura absoluta. Además, meter semejantes personajes tan dispares en un barco, eso ya tenía que ser un poco de bomba de relojería, ¿no? Y realmente, bueno, pues sí que lo fue. Pues nada más, muchísimas gracias. Ha sido a ti. Y que haya mucha suerte con la serie. Ojalá.